Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas. Vamos a continuar la clase ya evacuando la parte de bombas que pues ya hicimos evaluación con examen. Ya vamos a entrar en la etapa de que necesito los grupos de exposición también que me los vayan mandando para ir asignándoles el proyecto de exposición. Y ahorita este segundo parcial vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de compresores. Ya pues a partir de este video de la clase de hoy, lo van a encontrar ya en la segunda viñeta de la plataforma, porque ya corresponde al segundo parcial. Vamos a cambiar a compresores, pero antes de eso, quisiera mostrar un par de diapositivas de dos herramientas que vamos a ver en el tercer parcial, cuando estemos viendo el uso de software. Esta no recuerdo si está en la plataforma, pero el siguiente sí. Que este es lo que me ayuda esta herramienta, Sizer, muchos fabricantes de bombas tienen sus herramientas de cálculo que nos ayudan a hacer eso que nosotros aprendimos a hacer a mano. Entonces, alguno de ellos es el que estamos viendo ahorita, de un fabricante que se llama Bell & Gossett, que me hace algún cálculo rápido cuando necesito hacer digamos, una evaluación rápida. Si tengo un flujo, ¿cuál debería ser mi diámetro? Entonces, vamos a ver esta herramienta en el tercer parcial. No recuerdo si está subido, pero voy a verificar a la salida si está subida en la plataforma para que lo vayan descargando y lo vayan instalando. Este es gratuito. Y también el siguiente herramienta es este, que es el Pyflow Expert, que es el que vamos a utilizar para una red hidráulica, que también sirve para red neumática, que es lo que vamos a ver en el segundo parcial. Este sí es importante que lo descarguen y lo intenten instalar porque siempre a veces da algunos errores, entonces para no llegar al mero día de la práctica, mejor instálenlo en el transcurso del segundo parcial. Hay que activarlo, entonces muchas veces da error, entonces ahí lo vamos evacuando a ver que algún paso que nos esté haciendo para poderlo instalar bien. Entonces sí, hagámoslo en el segundo parcial para no llegar al día de la clase donde vamos a utilizar el software y que no lo tengan instalado. Entonces descárguenlo e instálenlo. Entonces, este nos va a dar el cálculo de cabeza y en el PCH de mi sistema, que exactamente como lo vimos en el primer parcial. Pero pues con un diagrama que nos va a permitir hacer distribuciones mucho más complejas. También otra herramienta va a ser el seleccionador de bombas en línea. Nosotros aprendimos en el primer parcial a dimensionar tuberías, hacer una red y también seleccionar bombas mediante una curva de operación. Entonces, esos tres pasos los vamos a aprender a hacer mediante estas tres herramientas: dimensionar la tubería individual, calcular toda la red o hacer la selección de mis bombas con las curvas de operación, pero con una herramienta de ayuda, que es esta página que es de un fabricante que también se llama Bell & Gossett. Bien, ahora sí, vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a hablar ahora de compresores, que, bueno, todos hemos escuchado hablar de compresores, independientemente si es para aire, para algún gas medicinal o para refrigerante en circuitos de refrigeración. Entonces, para empezar a hablar un poco de los compresores, pues se mencionan, al menos se mencionan en turbomáquinas, que hay un límite donde un ventilador que mueve, pues agrega la energía a aire. Cuando ese ventilador cambia la densidad lo suficientemente grande al aire, entonces ya no se considera ventilador, sino que es un compresor.
Cambia el volumen, cambia la densidad y cambia la presión del fluido. Entonces, es una máquina de fluido o máquina térmica que toma un fluido compresible como el aire o cualquier otro gas y lo comprime elevando la presión, lo almacena o lo suministra para cumplir con requerimientos a los puntos de demanda. Se considera máquina térmica ya que el fluido sufre un cambio de densidad, incluso de temperatura considerable, entonces no se puede considerar ventilador, o sea, no es una turbomáquina, sino que es una máquina térmica. Aplicaciones, pues tiene aplicaciones en refrigeración, para el circuito de refrigeración, tiene aplicaciones para generación de energía eléctrica, sistema de gases médicos, para gases industriales, gases para soldadura, sistemas neumáticos o válvulas neumáticas para funcionamiento de equipos, máquinas, herramientas, para válvulas. Todas esas aplicaciones nosotros podemos tener para el sistema de aire comprimido. Bien, ya hablando del compresor, ahí tenemos una imagen esquemático de bajada desde uno de los fabricantes de compresores, que es más para mostrar un poco qué es lo que hace el compresor. Bien, el compresor toma aire de sus alrededores, o sea, del cuarto en el cual está instalado. O sea, este no es un sistema que recircula como en el aire acondicionado, sino que toma aire de sus alrededores, aire a presión atmosférica con una temperatura a la que se encuentre pues las condiciones atmosféricas. Tiene su humedad relativa de entrada, temperatura de entrada. Este aire, que es un volumen grande, lo toma el compresor y internamente con sus elementos mecánicos agrega presión, pero como es un fluido compresible, entonces agrega la presión, pero también disminuye su volumen. Y luego sale por el otro extremo, con una tubería mucho más pequeña, pues como ya lo comprimí, reduce su volumen, pero en el proceso se calienta y aumenta su contenido de humedad. Entonces, eso es un proceso, digamos, de lo que hace el sistema del well compresor. Toma aire a condiciones ambientales, disminuye su volumen, aumenta su presión en el equipo mecánico y luego lo descarga a los puntos de demanda o lo almacena. En el proceso, pues aumenta la presión, pero también aumenta la temperatura del aire, ya que el aire saliendo del compresor es más caliente que lo que tenía a la entrada, se aumenta su temperatura. Bien, aire comprimido es el aire del ambiente, en el cual se comprime en un mecanismo, aumenta su presión a través de un proceso mecánico. Este proceso mecánico o mecanismo se llama compresor de aire. Es utilizado en industrias de fluidos de limpieza, incluso en las llanteras tenemos compresores para inflar los neumáticos, en sistemas de refrigeración, activadores de válvulas. Esas válvulas que vimos en el primer parcial, la mayoría eran válvulas manuales, o sea, que tiene que ir un operador a abrirlas o cerrar. Pero también esa válvula manual yo la pudiese tener mejor actuado con aire comprimido. Entonces, tiene un pequeño motorcito que se activa con aire comprimido y en lugar de, pues, de estar abriendo manualmente, se encarga el sistema de enviar aire a presión y este pues acciona el actuador. Ese sería para válvulas neumáticas. También herramientas, podemos tener pulidoras, taladros, rotamartillos que trabajan a base de aire comprimido. Dispositivos de control, procesos de pintura, atomización de fluidos, perdón, para sistemas evaporativos y, bueno, y mecánica automotriz, a todas máquinas y herramientas de mecánica automotriz. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de aire comprimido o de compresores de aire. Aquí tenemos algunos ejemplos para que pues, vayamos familiarizándonos. Algunos ejemplos de compresores de aire de diferentes tamaños, de diferentes tipos. Tenemos algunos parecidos a los que se utilizan en las llanteras o en cuartos de pintura, en plantas textiles o en maquilas podemos tener este tipo y en plantas energéticas podemos tener
compresores ya de mucho mayor tamaño. Quizás nosotros estamos más relacionados con este tipo, donde está este tanque. Por un lado tenemos el motor, por otro lado tenemos la parte del compresor, con cualquiera de estas dos configuraciones. En cualquier llantera que vayamos, pues va a haber uno de estos dos tipos de compresores, o en cualquier taller de mecanizado, taller de pintura, vamos a encontrar este tipo de compresores. Bien, y una imagen rápida de una red de aire comprimido. Tenemos ahí un ejemplo. Una red neumática, bueno, con aire comprimido lo acostumbramos a decirle red neumática. Y así como al sistema de agua, pues red hidráulica o red hidráulica, en ese caso. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una red neumática, perdón, un aire comprimido. Tenemos por aquí el cuarto de compresores donde se genera el aire comprimido. Vamos a ver más adelante que ese aire comprimido yo lo necesito pasar por un deshumidificador, necesito filtrarlo y necesito en los momentos que yo no tenga demandas acumular ese aire comprimido en algún tanque para que cuando estas demandas se activen por poco tiempo, pues este tanque actúe y no tener el compresor arrancando a cada momento. Este sería las veces del tanque neumático o hidroneumático que tenemos en sistemas de agua potable. Para pequeñas demandas, el aire acumulado en este tanque es el que se libera. Y lo demás, pues para evitar que el compresor esté arrancando por solo pequeñas demandas. Este cuarto de compresores, o el cuarto donde se genera el aire comprimido, pudiésemos tener este arreglo que está acá abajo. Es similar, podemos tener distintos tipos de arreglos. Tenemos el compresor por aquí, tenemos un secador por aquí, tenemos algunos filtros, separadores de aceite, tenemos un tanque acumulador. Este tanque pues es el que recibe aire comprimido para acumularlo y poder suministrar en lugar de que esté arrancando el compresor demasiado seguido. Pues no está diseñado para arrancar y parar pequeños por segundos o minutos. Él debe arrancar por un tiempo estable y luego parar, que le dé suficiente tiempo para poder enfriar o no se deteriore, no esté siempre trabajando al 100, como a carga plena. Este es otro ejemplo de cómo puede estar construido el sistema o la parte donde genero aire comprimido. Tenemos aquí un compresor que toma aire del exterior, de sus alrededores. Este puede ser un compresor centrífugo. Tenemos por aquí algunos filtros, filtros de aceite, filtros de partículas, suciedad. Tenemos este tanque acumulador y tenemos aquí pues un secador. Ya vamos a hablar más adelante sobre el secador y los filtros. Bien, antes de volver a retomar lo que es la red de aire comprimido, vamos a empezar a ver, así como vimos tipos de bombas, vamos a ver también tipos de compresores. Vamos a ver cómo se clasifican los compresores. Y ahí está viendo la imagen que mandaron al WhatsApp. Y ahí está el compresor, el tanque acumulador Geyser. Y creo que el de atrás creo que es secador. Sí, el de atrás es secador. Se puede identificar que el compresor solo tiene una salida de tubería, pues porque el aire pues lo toma de los alrededores, mientras que el secador tiene entrada de aire comprimido y también tiene salida de aire comprimido. Entonces el secador va a tener dos conexiones de tubería, mientras que el compresor solo va a tener una, o sea, solamente su salida de aire comprimido, porque lo demás lo toma de los alrededores. Bien, bien, ahora para continuar, pues tipos de compresores, podemos tener diferentes tipos de compresores. Clasificación muy similar, ya sea para aire comprimido, ya sea para refrigerante. Los tipos de compresores son muy similares. O sea, su dispositivo o medio utilizado para comprimir son similares. Lo que puede cambiar es pues sus dimensiones físicas, los elementos constructivos, materiales constructivos. Pero hablando de compresores según la forma en que se comprime, primero podemos tener compresores de desplazamiento positivo, que es como el análogo a las bombas de desplazamiento positivo. Podemos tener reciprocantes, que vamos a ver una imagen, que es muy similar como el de un motor de combustión interna.
Y podemos tener los rotatorios, que son el scroll, el tipo de tornillo o tipo tornillo, y compresores de lóbulos. Este scroll y tornillo, pues, también es muy usado en refrigeración, aparte de aire comprimido. Y también tenemos los compresores dinámicos, que sería como el análogo a las bombas rotodinámicas. Podemos tener compresores centrífugos, compresores axiales, compresores mixtos. Que más, al menos en el ambiente que nosotros andamos, es más común el centrífugo de los dinámicos. Y de los rotatorios, scroll, tornillos y reciprocantes para aplicaciones como amoníaco. Podemos tener ese tipo de compresores reciprocantes. Bien, esos son algunos tipos de compresores. ¿Cómo son visualmente? Pues vamos a ver algunas imágenes. Tenemos aquí un ejemplo de compresores reciprocantes. Tenemos como algo parecido a un motor de combustión interna con unos pistones que tienen una carrera de ida y regreso. Y en ese proceso pues se libera, se toma aire, se comprime y se libera aire comprimido. Vamos a tener aquí otro ejemplo de compresor reciprocante y estos dos que están aquí. Es importante notar que en estos dos el compresor es la parte de arriba. Lo amarillo es un tanque acumulador, no es propiamente el compresor. O sea, la parte donde se comprime en este que está vertical es en la parte de arriba. Bueno, incluso en los dos, es la parte superior. Para que se mira el compresor y ahí atrás está el motor. Luego, esto amarillo realmente es el tanque acumulador. Lo que se comprime en la parte de arriba se descarga en este tanque y este tanque es el que después descarga hacia los puntos de demanda. Entonces, esto es un compresor reciprocante. Veamos la forma para que veamos la diferencia con los que vamos a ver ahorita. Tenemos el compresor scroll, que este es muy parecido, o mejor dicho, así es, los compresores de los equipos de aire acondicionado. Esos que podemos ir a ver uno. Y vemos en la parte interior, vamos a ver un compresor similar a este. De esta forma, cilíndrico, vertical. Este es un compresor scroll. Y en sí lo que internamente lo que se tiene es como dos espirales que uno pues gira alrededor de otro. Uno es fijo, en este caso el que es gris oscuro creo que es el fijo y el que es gris claro es el rotativo. En sí lo que se hace al estar girando es que estas como media luna son espacios en el cual se atrapa bueno, el fluido que yo esté comprimiendo, que aquí se te representa con un color verde. Entonces, cuando gira uno de los espirales, esta media luna se va moviendo hacia el centro, se va moviendo hacia el centro, haciéndolo más pequeño. Y en ese juego es que pues se logra comprimir el fluido, se reduce el volumen y aumenta la presión. El proceso incluye aumento de temperatura y se libera en la parte interior. Entonces, este es un compresor tipo scroll. Son como dos espirales que aquí en esta parte de abajo bueno, tal vez lo logran ver. Tenemos lo que es verde como el espiral fijo y como plateado lo que es el espiral móvil. Entonces, al estar girando, está atrapando fluido en la parte exterior, de ahí lo va empujando a medida que esta media luna se va moviendo hacia el centro, se va haciendo más pequeño, hasta que se descarga en el interior. Entonces, aquí podemos ver la diferencia. Estos son como pistones con su juego de ida y regreso. Y esto es dos espirales, en el cual uno es fijo y el otro es giratorio. Luego tenemos el de tornillo. El de tornillo, que puede ser un solo tornillo o pueden ser dos tornillos como estos que están aquí. La forma de comprimir es muy similar a esos molinos de maíz o un tornillo sin fin. Solamente que tal vez aquí no se aprecie, pero estos espacios entre los dientes, a medida se va moviendo hacia enfrente, ese espacio se va reduciendo. Entonces voy reduciendo el volumen y voy incrementando la presión del fluido. Entra por un lado el fluido, ocupa el espacio de estos canales, pero a medida este tornillo va girando, va empujando ese fluido hacia enfrente, pero va disminuyendo su volumen. Entonces ahí voy incrementando lo que es la presión. Y aquí pues algunas imágenes de cómo sería este compresor. Es posible que el que me mandaron al WhatsApp sea compresor de tornillo. Pues, y pues, específicamente es el mismo fabricante que estamos mostrando de ejemplo.
compresor de tornillo. Normalmente en maquilas hay de este tipo. Incluso creo que en el laboratorio de la universidad, creo, si no me equivoco, es de este tipo el que instalaron. Creo que es un compresor pues pequeño para la demanda de los laboratorios, pero a nivel industrial pueden tener juegos de compresores de altas capacidades de tornillo. Y aquí abajo tenemos también compresores de tornillo, pero de poca capacidad, portátiles, para proyectos donde no tengamos energía eléctrica. Puede ser también ya con su generador incluido con compresor incluido. Entonces vemos la diferencia de los compresores. Este es de tornillo. Tenemos uno o dos tornillos que giran uno contra el otro. Tenemos el scroll, que es un espiral girando dentro de otro espiral fijo. Y tenemos el reciprocante, que es como un juego de pistones que tiene su carrera de ida y regreso. Bien, y está el último, que es el centrífugo. El compresor centrífugo, ya, pues aquí ya estamos hablando de mayores capacidades. De mayores capacidades. En sistemas de refrigeración se reserva para capacidades altas de enfriamiento, como los chillers de enfriamiento de capacidades de 300 toneladas para arriba de refrigeración. Y su forma de comprimir es muy similar a cómo impulsa el fluido una bomba centrífuga. Lo tomo por el centro, aquí tiene unos álabes que disminuyen su volumen hasta que sale por estos espacios en el impeller. Puede ser de varias etapas, donde yo tengo dos impellers, uno le descarga al siguiente y el siguiente pues va disminuyendo todavía más el volumen. Y esa disminución de volumen en todos estos compresores lo que se genera pues el incremento de presión, o el incremento de presión es la que provoca esa disminución de volumen, aunque también se tiene un incremento de temperatura. Entonces, estos son los tipos de compresores que vamos a estar, al menos generalmente en industria que posiblemente nos desenvolvamos, vamos a ver de ese tipo de compresores. Centrífugos, pues para altas capacidades. Vamos a ver más adelante otra forma de clasificarlos. Esta forma de clasificarlos es por el elemento que comprime el fluido, como es el scroll, el tornillo y el impeller del centrífugo. Pero hay otra forma de clasificar que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a hablar ahora de selección de un compresor o funcionamiento de un compresor. Así como en las bombas, el compresor pues tiene que tener capacidad de elevar cierta cantidad de presión, ya sea en PSI o ya sea en pascales, en bares, pero también tiene que tener capacidad de cuánto flujo va a comprimir. Entonces, esos dos valores son los que a mí me sirven para seleccionar un compresor. Antes de eso, pues sí tendremos que haber decidido ya el tipo de compresor, pero también el rango de capacidades me puede indicar qué tipo de compresor vamos a utilizar. Es bastante utilizado el de tornillo, es menos ruidoso, es mucho más eficiente e incluso existe la opción de compresores de tornillo con variador de frecuencia en el motor del compresor para tener un poco más de eficiencia y adecuarse mejor a las demandas repentinas. Bien, presión de trabajo es uno de los criterios para seleccionar un compresor. Sería la presión a la cual yo debo suministrar en los puntos de demanda. Normalmente los equipos que trabajan con aire comprimido me tienen que indicar cuánto flujo ocupan, pero también me tienen que indicar a qué presión ocupan ese flujo. Presión del compresor, pues sería la presión de descarga del compresor. Sería como la presión de trabajo, pero le tengo que sumar las pérdidas para yo saber a qué presión debe descargar el compresor. Y el flujo, que sería cuántos pies cúbicos de fluido yo necesito comprimir. Pies cúbicos o metros cúbicos, como dependiendo del sistema de unidades que estemos trabajando. Bien, y sobre todo, bueno, el concepto de presión es igual que en bombas, pero lo que cambia un poco es el flujo, porque yo puedo estar elevando a 100 PSI, 100 pies cúbicos de
del fluido. Pero el fluido depende, o digamos, cuántos pies cúbicos me representan un fluido descargado a 100 psi, o un fluido descargado a 50 psi, o un fluido descargado a 150 psi. Por ejemplo, hablando de masa en lugar de flujo, si yo comprimo 10 kilogramos de masa a 50 psi, pero también esos 100 kilogramos los descargo a 100 psi, o bueno, estoy mezclando unidades a 100 kilopascales o 100.000 kilopascales. Esa misma masa, entre más alta es la presión, menos volumen ocupa. Entonces yo puedo estar hablando de la misma cantidad de masa que estoy comprimiendo, pero a cualquier presión que yo lo descargue me puede representar diferente cantidad de volumen. Porque entre mayor presión elevo el flujo, menor volumen ocupa. Entonces, yo tengo que no decirle en la capacidad del compresor cuál es el volumen que descarga, porque va a ser muy variable, va a depender de la presión que yo tengo. En compresores cambia un poco el concepto. En compresores le podemos decir que la capacidad de flujo se mide como la cantidad de volumen que yo puedo tomar del exterior y comprimirlo hasta la presión que yo necesito en el sistema. Por ejemplo, yo puedo tener que este compresor necesita una capacidad de 1000 pies cúbicos y comprimirlos hasta 50 psi. Pero también yo le puedo decir que necesito que siempre comprima 1000 pies cúbicos, pero que los comprima hasta 100 psi. O que tenga la capacidad de comprimir 1000 pies cúbicos y llevarlo hasta 150 psi de presión. Entonces aquí ya no estoy hablando de flujo en este punto de descarga. En la bomba sí. En la bomba yo hablo de flujo de descarga en la bomba. Aunque como el agua es un fluido no compresible, pues ese flujo es el mismo antes y después. En el compresor no. Entonces, como yo puedo tener una gran variedad de combinación de volumen de descarga de acuerdo a la presión, mejor evalúo cuánto volumen es lo que puede tomar del exterior el compresor y comprimirlo hasta la presión de trabajo. Entonces, es común que se haga una diferencia en las unidades de medida. Digamos, pies cúbicos, normalmente nosotros nos referimos a la descarga. Pero ahora en aire comprimido tomemos en cuenta que si me dan estos volúmenes, va a ser siempre aire tomado del exterior, comprimido hasta una presión dada. Entonces es como que en lugar de hablar solo de CFM, hablemos mejor de SCFM. Es decir, pies cúbicos por minuto a condiciones estándar. Es decir, que este compresor tiene capacidad de tomar cierta cantidad de pies cúbicos por minuto a condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Pues son las condiciones ambientales a 14.6959 psi o, bueno, mejor dicho, y 68 grados Fahrenheit. Con esta combinación que es cercana a la del ambiente, a esas condiciones voy a medir el flujo que un compresor puede tomar. O puede estar medido en NCFM, pies cúbicos por minuto a condiciones normales. La misma presión atmosférica, pero a 32 grados Fahrenheit, es decir, a 0 grados centígrados. Al final, estos volúmenes lo que hacen referencia es que si me dicen que este compresor tiene una capacidad de 1000 pies cúbicos y yo pudiese medir ese volumen con algún flujómetro, no va a ser un volumen que yo voy a medir en esta tubería, en la salida, sino un volumen que yo estoy tomando de afuera. Es decir, 1000 pies cúbicos que estoy tomando desde el exterior y los estoy comprimiendo a una presión dada. Estos 1000 pies cúbicos, dependiendo a qué presión los comprima, este volumen de salida va a ser diferente. Porque entre mayor presión le eleve, menos volumen va a ocupar. Entonces, por eso es mejor medir la capacidad de un compresor como el aire que puede tomar o el fluido que puede tomar de los alrededores y comprimirlo hasta una presión dada. Bien, entonces eso es en cuanto al flujo.
Eso es para que lo tengamos presente. Bien, ya vamos a retomar lo del compresor, lo de esos flujos de demanda. Vamos a hablar ahora, yo mencioné hace un momento que aparte de, en el proceso de compresión, si ya estoy hablando de aire, yo tomo aire del exterior, pero al comprimirlo pasan dos cosas. Uno, que el aire se calienta. Y dos, que la humedad, la misma cantidad de agua que tenía el aire en la entrada, va a ser la misma cantidad de agua que tiene el aire a la salida. Pero si en la salida yo reduzco el volumen del aire, pero la cantidad de agua se mantiene constante, voy a tener demasiada agua por pie cúbico. Cuando yo tengo demasiada humedad, yo puedo tener problemas en mi red. Digamos, puedo tener corrosión en mi red de tuberías, puedo tener daños en las máquinas y herramientas a las cuales se suministra aire comprimido, puedo tener aire con gotas de agua suministrando algún equipo de control y eso pues daña los equipos. Y sobre todo pues también daña la red de distribución si es material metálico, galvanizado o hierro negro. Entonces yo necesito secar el aire antes de suministrarlo o antes de almacenarlo. Entonces para eso utilizamos un deshumidificador, que es lo que en la imagen que nos mandaron en WhatsApp, el que está al fondo. Por un lado entra el aire, bueno, aquí no miro por dónde está. Bueno, esta es una aplicación, no, aquí está arriba, no lo había visto. Por aquí entra el aire comprimido, por esa tubería, está como en azul, y sale por acá, en la tubería que está en rojo. Solo eso solo es para diferenciar dónde está la entrada y la salida. Entonces yo en el secador tengo dos conexiones, una entrada de aire comprimido, que es el que viene del compresor, y una salida que es el que va hacia un almacenamiento o hacia la distribución. ¿Cómo logro yo sacar aire mejor dicho, sacar humedad del aire? La forma de sacar humedad del aire es condensando el aire. Y eso es lo que hace los equipos de aire acondicionado. Cuando choca el aire en los serpentín, hay un drenaje por el cual va condensado. Eso es porque yo estoy enfriando el aire. El aire yo del compresor salgo a una temperatura. Una de las propiedades de las sustancias es la humedad relativa y la otra es la humedad específica, retomando un poco el tema de termodinámica. Humedad específica lo que me da es cuántos gramos de agua hay por cada kilogramo de aire seco. Y la humedad relativa es cuánta humedad tengo con respecto a la máxima que yo puedo tener. Y sobre todo la humedad relativa. Es la que me da cuánta humedad yo puedo tener con respecto al máximo que puedo contener. O cuánto tengo con respecto al máximo. Por ejemplo, una humedad relativa de 50% significa que tengo la mitad de agua del total que yo puedo contener en el aire. Si tengo una humedad de 100%, significa que ya tengo el agua máxima que el aire puede contener. ¿Qué pasa si esa humedad de 100% intenta subir? O sea, llegar a un 105. Obviamente no es posible. Hay un 5% que no es posible contenerla. Entonces, ese 5% en exceso, lo que va a pasar es que se va a condensar, porque ya el aire no puede contener más agua. Entonces, esa condensación es la que yo busco. Lo que yo busco es que el aire no tenga capacidad de contener agua. Y el aire, una de las propiedades es que entre más caliente está el aire, más capacidad de contener humedad. Pero entre más frío está, menos capacidad de contener humedad. Entonces la intención en un secador es enfriar el aire, no calentarlo, que es lo que pudiésemos pensar, secar el aire calentándolo. Ese no lo vamos a poder hacer de esa forma. Lo debemos enfriar. Y en sí lo que tenemos pues no es más que un circuito de refrigeración. Al final el secador es un circuito de refrigeración donde enfriamos el aire para que esa humedad, o mejor dicho, ese aire no pueda contener la humedad que tiene. Por ejemplo, si después de salir del compresor yo tengo aire comprimido con una humedad relativa de 60%, ese aire yo no le puedo sacar la humedad. Tengo que llevar esa humedad relativa del aire al 100%. Y eso lo voy a lograr enfriándolo en un serpentín.
Una vez que lo enfrío a una temperatura lo suficientemente baja para que la humedad llegue al 100%, toda la humedad en exceso se va a empezar a condensar y va a salir por un extremo con un drenaje. Entonces, esa es la intención de un secador, enfriar el aire comprimido para que pierda la capacidad de contener humedad y esa humedad pues se evacúe en forma de condensado o se recupere o, o se bote. Y luego ya sale el aire comprimido más seco, más frío y más seco. Entonces, esa es la forma de eliminar humedad del aire comprimido, ya va más seco. Entonces, bueno, todo lo que acabamos de mencionar pues está en esta parte de acá arriba. Bueno, ¿qué horas son? 8:46. Bien, este proceso de deshumidificación del aire es lo que nosotros llamamos parte del tratamiento de aire comprimido. Tratamiento de aire comprimido es deshumidificarlo, o sea, eliminar la humedad y también limpiarlo. Entonces, realmente ya vimos una de las etapas de tratamiento de aire comprimido. Una, pues comprimirlo, una vez que ya lo comprimí, eliminar la humedad. Y otra es eliminar suciedades, ya sean suciedades por partículas suspendidas o suciedades por algún tipo de aceite que se haya mezclado en el compresor o en el humidificador. Y para eso pues existen algunos filtros que dependiendo de la aplicación y dependiendo la cantidad de suciedad que tiene el aire, así va a ser las etapas de filtrado, cuántos filtrados tengo, en qué posición los voy a tener. Entonces aquí tenemos un ejemplo de filtros. Este arreglo que tenemos aquí, por adentro pasa el aire, pasa por algunos medios filtrantes y luego sale limpio al otro lado. Esos medios filtrantes pues pueden tener su objetivo, uno, eliminar suciedad, o sea, partículas suspendidas de polvo, o eliminar aceites, algún tipo de aceite, y ese aceite puede ser recuperable, algún recipiente que pueda recibir ese aceite, ya sea para eliminarlo o para reciclarlo. Entonces tenemos lo que es otra etapa del tratamiento de aire, lo que es el filtrado, aparte de la deshumidificación. Y muchos fabricantes tienen sus manuales técnicos de los niveles de filtrados, las etapas de filtrado de acuerdo a la aplicación, desde la más sencilla como una llantera, por ejemplo, hasta las más exigentes como industria farmacéutica, industria alimenticia, donde el aire comprimido debe ser lo suficientemente limpio para que éste no tenga posibilidad de mezclarse con el producto que trabaje en esa aplicación. Digamos, en una industria alimenticia que no se mezcle con el fluido alimenticio. Una farmacéutica, pues, que no contamine los elementos que se estén trabajando en esa industria. Y eso, pues, esos manuales muchas veces hacen referencia a, bueno, y así es, si un fabricante desarrolla su manual técnico, va a hacer referencia a los modelos de su equipo, como el que estamos viendo ahorita. Aquí pues, se hace referencia a los equipos de este fabricante, sí, Kaiser, que solo es referencia nada más. Siempre menciono que es referencia porque ya, bueno, ya tuve problemas una vez porque mencionaron que yo estaba haciendo propaganda de marcas. Entonces, no, solamente es una referencia para poder dar ejemplos. Pueden haber otras marcas que podemos mencionarlos en algún momento. Bien, entonces eso es filtrado, grados de filtrado, partes por millón. Entre más delicado es el sistema, menos partes por millón me puedo permitir en mi sistema de aire comprimido. Bien, vamos bueno, continuamos el lunes. El lunes vamos a ver la parte de ejemplos de cuartos de aire comprimido, recomendaciones para la instalación, recomendaciones para una buena ventilación, descargar el aire caliente de forma eficiente para que el compresor no lo agarre. Recordemos que el aire caliente, entre más caliente, menos capacidad de, o mejor dicho, más difícil es sacar la humedad. Entonces, es mejor que no agarre aire caliente. Y el secador, al ser un equipo de refrigeración, también debe estar lo mejor ventilado posible. Entonces, vamos a ver algunos de esos conceptos el lunes. Vamos a ver, bueno, nos hace falta ver clasificación de los compresores según
según la aplicación, según los rangos de capacidad. Y creo que el lunes y martes miraríamos teoría y el miércoles empezaríamos ya la parte práctica a calcular redes neumáticas y selección de equipo. Miraríamos la otra semana. Bien, entonces vamos a continuar el lunes. Traten de mandarme los grupos esta semana, los grupos para las exposiciones, para asignarles proyectos de exposición. Casi siempre seleccionan proyectos de exposición de bombas, pero si algún grupo decide hacer mejor de aire comprimido, pues solo me lo indican en el grupo, o lo trabajan y al final, pues a la exposición, ahí voy a ver qué sistema es el que están proponiendo. Entonces, pero sí mándenme los grupos esta semana para irlos arreglando en un cuadro resumen que yo voy a elaborar. Y, bueno, sí, sí deberían de decirme qué sistema para así yo asignarles bombas o asignarles compresores de proyecto de exposición. Creo que eran seis alumnos máximo, pero por grupo no recuerdo ahorita. Bien, entonces, si hay alguna consulta, si no, pues continuamos el lunes. Entonces en estos días vamos a intentar, bueno, voy a intentar descargar los programas y cualquier consulta le escribo. Sí, sí, porque muchas veces el Windows Defender detecta algunos errores, entonces hay que hacer unos pasos ahí, crear unas excepciones, y entonces ahí lo podemos ver cuando, si les pasa, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes.